Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es nuestro Dios. Estamos muy contentos, muy felices. Bueno, ya más o menos a ustedes les adelanté, pero les voy a contar un poquito a los que nos van a escuchar ahora. Y es que hoy nos han propuesto hacer un Zoom con Londres y con los Estados Unidos, con hermanos de Londres y los hermanos de Estados Unidos. Y bueno, lo vamos a hacer a las 9 menos 10 más o menos, vamos a comenzar con el Zoom, si todo anda bien, si todo está preparado, ¿no? Pero ahora viene la palabra para nosotros, el alimento que Dios tiene para nosotros. Hoy el Señor me hablaba del cambio de mente, hoy me hablaba de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para obtener la manera de pensar de Jesucristo. ¿Eh? Y me decía, me hablaba a través de la parábola del sembrador, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 2 hasta el 8 vamos a leer. Y dice, se le juntaron mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, al cual a 60, al cual al 30 por uno. El que tenga oído oiga, dice la palabra del Señor. Amén. El que tenga oído oiga. ¿Qué significa esto? El Señor me hablaba, mira hija, muchas veces predicamos la palabra, damos la palabra a la gente, pero no es buena tierra. Hay gente que resulta esto, por ejemplo, dice, el sembrador siembra y mientras sembraba cayó junto al camino. La palabra cayó, les gustó, estuvo bien, pero no hay raíz, no hace efecto, no produce. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, porque las costumbres, porque nos conformamos, porque nos resignamos, y eso hace que la palabra mengue, que la palabra no pueda producir el fruto que tenga que producir. Muchas veces nosotros, al pensar como siempre, cuando llegamos a Jesús, nuestra manera de pensar tiene que borrarse. Miren, cuando nosotros nos entregamos a Jesús y empezamos a hacer la voluntad de Dios, yo llevo casi 40 años en los caminos del Señor. No fue la primera vez que yo llegué al Señor y me entregué y me derretí y le dije, hacé de mí lo que quieras. Tuvo un proceso el Señor para que yo un buen día le diga aquí en este país al Señor, yo no doy más. Yo me cansé de vivir a mi manera, de hacerlo a mi fuerza, de hacerlo como yo quería, de hacerlo como lo tenía diagramado, como lo hizo mi mamá, como lo hizo mi papá. Yo me cansé, Señor. Y yo le dije, yo me rindo. Y al rendirme, y vino el machaque. Vino así como eso, ¿cómo se llama? El mortero, que le damos y le damos al ajo, ¿no? Le damos y le damos al ajo hasta que el ajo se desintegra. Lo mismo hizo el Señor con nosotros. Nos llevó a Buenos Aires, tuvimos luchas, pruebas, y nos trajo aquí. Llegamos aquí, hubo otras luchas, otras pruebas, pero ya veníamos confirmados. Y ahora, en este tiempo, el Señor puso el sello de confirmación del Espíritu Santo sobre este ministerio. O sea, pero hemos sido machacados. Pero he tenido que pasar muchos años. ¿Sabe? Muchos años viví a mi manera. Viví como estaba acostumbrada. Viví como podía. Y esto lo hacía de esta manera porque me salía bien. Y el otro lo hacía de la otra manera porque me salía bien. Pero después, al final de los caminos, nada perduraba, nada se terminaba, nada era concreto, nada era real.
todo eran fantasías. Me aferraba a hombres, yo decía, bueno, seguramente voy a conocer a alguien, me voy a casar porque yo soy viuda, porque queda bien. No conocía a nadie, no había nadie para mi vida, nadie, porque el Señor tenía un trato conmigo. Yo pensaba que eso era la solución. Y muchas veces, como estamos acostumbrados a vivir de una manera, a pensar de esa manera, creemos que ahí está la solución. Y no sé a ustedes, pero yo he chocado con la piedra cientos y cientos y cientos de veces. Yo no sé ustedes, pero yo he chocado con la piedra muchas veces. Muchas veces he dado vuelta en el desierto como Israel. Israel daba vuelta al desierto, ¿por qué? Por desobedientes. A veces el Señor nos manda una simple cosita que decimos, da igual que la hagamos o no. No da igual. Cuando el Señor da una orden, tenemos que hacer como el Señor dice, no como nosotros queremos. Tal vez que como nosotros queremos está bien para nuestra manera de pensar, está bien para todos, está bien para Dios, pero no es la orden que Dios dio. ¿Entienden? La orden que Dios dio es la que nos va a llevar a la bendición. Cuando somos obedientes, la orden que Dios dio nos va a llevar a la bendición. Yo saben que estoy en una lucha porque yo tengo un trabajo que me han llamado nuevamente, ahí pendiente. Pero ¿qué me dijo el Señor? Yo no te llamé a trabajar secularmente, yo te llamé a trabajar para mí. Y verdaderamente yo tengo luchas. Yo soy humana como todos y verdaderamente tengo la lucha, pero tengo que hacerle caso al Señor. El Señor me dijo que de esa manera Él sustentaba mi vida. De la otra manera lo iba a hacer a mi fuerza. Él me dijo, vos lo podés hacer. Me lo dijo cuando me vinieron a ofrecer negocio. Me lo dice ahora cuando me vienen a ofrecer este trabajo. Vos lo podés hacer, no hay ningún problema, hija, no es pecado, no es deshonra, nada. Pero no es la manera que yo quiero hacer las cosas. No es a lo que te llamé. Entonces uno tiene que pensar y decir, me rindo, porque si yo sigo haciéndolo a mi manera, voy a terminar como antes, fracasando, no teniendo el éxito que quiero, no teniendo la bendición que estoy buscando. ¿Amén? Entonces, el Señor quiere que nos regocijemos y tengamos, miren, dice la otra en pedregales. ¡Ay! ¿Viste? Son esas que las ves en las iglesias que crecen rápidamente, que se hacen notar, que las vemos, que entran, que salen, que dicen que van. Pero viene una tormenta y desaparece. Esos son los que sembramos en pedregales la palabra. Esas son personas que no hacen raíz, que no fueron fundamentadas en la palabra. ¿Amén? La persona que fue fundamentada en la palabra, enseguida le ves el crecimiento, los frutos, permanecen. Vienen las tormentas y permanecen. Vienen las cosas y permanecen. Porque tormentas vamos a tener en todos lados. No se trata que la tormenta es aquí nada más. Todas las iglesias, ahí fuera, aún no teniendo a Jesús, tenemos la tormenta. La palabra lo dice que viene la tormenta para el que edifica en la arena como para el que edifica en la roca. El que edifica en la roca permanece. Y esto es lo que está diciendo. Ahora dice la palabra, ¿saben qué? Salió el sol y esa raíz se secó porque no tenía una raíz firme. La vimos, se hizo notar, vimos a esta persona entrar y salir, era pegada seguramente para hacer las cosas, pegada a un líder, a una líder, y las vemos, qué maravilla, pero viene una tormenta y afuera. Esas no son las que tienen raíz en la palabra. ¿Quiénes son aquellos que tienen raíz en la palabra? Las que vienen las tormentas, vienen las cosas que no me gustan. ¿Saben? Cuando yo estaba, esto es muy bueno porque cuando me envía el Señor a Argentina, a mí me mandaban a hacer cosas que a mí no me gustaban. Me mandaban a hacer cosas que eran para mí terribles. No estaba ni siquiera de acuerdo. No pecado, convengamos, no me mandaban a hacer pecado, porque si me mandaban a hacer pecado no voy a hacerlo. Pero me mandaban a hacer cosas que yo dije, Señor, lo tengo que hacer, pues lo hago. Pero lo hice. Yo pasé la prueba. El problema es cuando nos ponemos y no, yo esto no lo quiero hacer, aquello no lo quiero hacer, lo otro no lo quiero hacer. Bueno, no hay
problema. Seguiremos sentados en las bancas hasta que crezcamos, hasta que entendamos que el que manda es el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces el Señor nos advierte que van a venir gente a predicarnos al oído y nos va a decir, mira esto, mira aquello, mira lo otro, te hacen mirar cosas del mundo, no cosas de Dios. Muchas veces Dios nos advierte, cuidado con lo que escuchamos, cuidado, los oídos nuestros tienen que estar muy sagrados, porque es fácil llenar las cabezas, es fácil predicar a las personas y las personas, ay sí, por una cosita de ver. Miren, siempre mi pastor decía, el apóstol decía esto, siempre en las prédicas, decía, el diablo te dice 8 mentiras, ¿no? 2 son verdades, de las 8, 2 son verdades, para hacerte tragar las otras 6. ¿Entienden lo que quiero decir? Quiero decirse que el diablo muy astuto te muestra, vos viste que pasó esto, ¿no? Vos viste que esto fue así, ¿no? Vos viste, vos decís, ay sí, tiene razón, ahora te viene con el cuento. Luego detrás vienen las mentiras, porque el diablo es padre de mentiras. Entonces nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor, saber batallar, defendernos. Nosotros tenemos que defendernos, ser unánimes. La Biblia dice que en el Salmo 133, que cuán hermoso es para Dios ver a los hermanos reunidos. Desciende desde la cabeza, Él dice la cabeza es la persona que está en el líder. La cabeza es Cristo, claro que sí que es Cristo, pero la cabeza visible en la tierra es el líder, la pastora, el pastor que Dios te ha puesto, que Dios te ha dado para bendecirte, que Dios te ha dado para ministrarte. Entonces, viene la unción, derrama sobre la barba y hasta los pies, que dice que todo el cuerpo es bendecido. Pero ¿cuándo? Cuando estamos unidos, cuando somos personas que obedecemos, no personas con rebeldía. La rebeldía es en contra de Dios, y sea como sea que la hagamos, estamos haciendo en contra de Dios, y lo que hagamos en contra de Dios no es de bendición para nosotros. Estas personas que son así, que no crecen, se ponen en rebeldía, se ponen en enojo, critican, miran lo malo. Eso no debemos hacer nosotros. Nosotros debemos ser como las personas que cayó en buena tierra y dio fruto. Vamos a dar fruto para bien de la iglesia y vamos a dar fruto para bien nuestro, para bien de nuestras familias. El apóstol nos estaba diciendo que tenemos que orar por los que nos hacen daño. Recuerdan que nos hizo hacer esa oración y repetirla, y es lo que quiere que hagamos, orar por los que nos hacen daño, orar por los que nos engañan, orar por los que nos blasfeman, orar por todos aquellos que tratan de hacernos daño. Tenemos que orar, pero no tenemos que dejarnos influenciar. Influenciar hace que no tengamos la palabra bien arraigada. ¿Amén? La palabra tiene que estar arraigada. Y la palabra del Señor dice, vos defendés tus cosas. ¿Saben? Dice, primero los hermanos de la fe. Fíjense que no habla ni de nuestra familia. Primero los hermanos de la fe. Dice que honremos a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los apóstoles. Tenemos que honrarlos porque son personas que vienen al servicio. Fíjense en ese hombre, viajar como viajó, enfermo, con un ataque al corazón hacía un mes, y viene a darnos su amor. Y viene yo, para mí es una honra. ¿Saben lo que es eso? Que Él venga de esa manera. Hoy, saben que me diagnosticaron un problema, pero hoy yo estoy aquí. Hoy me diagnosticaron, me dijeron que tienen que hacerme una prueba en mi pulmón. Pero hoy yo estoy aquí, porque yo confío en Dios y sé quién es Dios y en dónde estoy parada. Y no le voy a fallar. Y tranquilamente podía haberme deprimido, haber pensado cosas malas, porque claro, somos humanos, ¿no? Somos humanos. Pero el Señor me dijo, no, hija, yo te llevé ahí a predicar mi palabra y te lo confirmé y sabés que es verdad.
Cuando dije así, me llaman estas personas para hacer esto que vamos a hacer, de predicar más. Y el Señor nos va a llevar a predicar más y más y más y más. Amén. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Porque somos obedientes, a pesar de las luchas que tenemos, a pesar de las equivocaciones que muchas veces podemos tener, pero le somos obedientes a Dios. No fallo, no me doblego, no le doy el gusto al enemigo, ni me escucho nada. Cuidado con los oídos, cuidado con lo que miramos. Los otros días predicaba, el Señor nos había dicho de tener valentía, pero cuidado con lo que miramos, porque la valentía nos la roba el enemigo. La valentía, el poder que nos da el Señor de valientes, de amor y de dominio propio, nos la roba el enemigo. Cuando estamos escuchando lo que no debemos, cuando nos guiamos por consejos. ¿Qué consejos es el que tenemos que escuchar? El que nos dice la pastora. En este caso, el que le dice vuestra pastora. En este caso, que vos estás siendo ministrado por mí, o ministrada por mí, tenés que llevarte del consejo que te digo yo, porque viene de lo alto. No el que me dice la hermanita, el que me dice el hermanito, el que me dice el vecino, el que me dice el de al lado, porque ellos no tienen al Espíritu Santo muchas veces. Y para que en nosotros no haya un desorden, tenemos que solo escuchar una voz, y la voz de Dios que va a usar a través de la pastora. Porque cada vez que les ha hablado, le ha sido de bendición. Y cuando no obedecimos, nos fue de maldición. Entonces, sabemos cómo Dios nos habla. No nos pongamos en la vereda de los rebeldes, pongámonos en la vereda del obediente, del que va a dar fruto. No escuchemos, hermanos, el diablo está usando personas a nuestro alrededor, y lo sé porque el Espíritu Santo me lo ha advertido. Personas a nuestro alrededor para que nosotros larguemos las cosas de Dios. No salgamos de los lugares, no hagamos obediencia a lo que nos dicen. Quiere vernos desobedientes. Él es el primer desobediente. Él es el primero que fue desobediente en el cielo. ¿Qué es ser desobediente? No hacer algo que Dios nos dijo. Y él hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. Satanás quiso ser más que Dios. Hizo algo que Dios no quería que hiciera. Satanás no podía ser más que Dios. Eva y Adán les dijo el Señor, no coman de ese árbol. Fueron y comieron de ese árbol. Y así terminó la humanidad. Amén. No nos convertamos como ellos, sino convertámonos como Jesucristo. Jesucristo fue obediente al Padre, obediente hasta la cruz. Él vio lo que le pasaría en el Getsemaní, arrodillado, pero él tenía que dar fruto. Él tenía que hacer ese sacrificio. Y él le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Ya le empezaban a salir gotas de sangre de su cabeza, del dolor que iba a sufrir. Ya lo estaba sufriendo. Pero no el dolor de los latigazos, hermanos, No fue ese el dolor que hizo sufrir a Cristo. El dolor de nuestra desobediencia. El dolor de nuestros pecados, porque Él en esa cruz tan bonita, como verán, una cruz nueva tenemos, el Señor en esa cruz llevó nuestros pecados. Ese fue el dolor mayor que tuvo Jesús. No le salió sangre de la cabecita, de las gotas que le chorreaban, porque iba a ser latigado, porque iba a ser crucificado, porque le iban a clavar la corona de espinas. No, el dolor fue de saber que iba a tener que cargar con todo nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Así, Él nos da la bendición cada vez de podernos arrepentir y de decir, lo hice mal, estoy arrepentido, estoy arrepentida, quiero empezar de nuevo, papá. Quiero hacerlo una y otra vez que nos equivoquemos, una y otra vez que nos equivocamos. Eso fue lo que hizo el Señor. Amén. Demos fruto. Seamos personas que tengamos la palabra a flor de piel. No me vengas a hablar mal de esto, no me vengas a hablar mal de aquello. Si escuchamos eso, nos revienta el corazón y nos revienta la mente. Y lo que es peor,
hacemos sufrir a Jesús, porque dice, mis hijos no están siendo obedientes. Amén. Seamos obedientes, tengamos un orden. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden, no es Dios de desorden. Amén. Dios es un Dios de orden, Dios quiere las cosas ordenadas, las cosas bien. No nos podemos dejar guiar por alguien que ni siquiera está bien en el Señor. No nos podemos dejar guiar por esas personas. Esas personas están equivocadas y nos hacen equivocar. Amén. Seamos buena tierra. Somos buena tierra. Yo sé que somos buena tierra. Porque esta es buena tierra. España es buena tierra. La gente de España, los españoles, ustedes saben que yo oro por los españoles. Los extranjeros, los sudamericanos, los centroamericanos, bendito sea que vienen a las iglesias, bendito sea. Pero ustedes saben mi propósito de orar por los de la tierra. Porque esta es buena tierra. Reguémosla con la obediencia. Reguémosla con el amor a Cristo. Seamos obedientes. Hagamos las cosas en orden. En el orden que puso el Señor. Nosotros tenemos a alguien de autoridad. Tenemos que seguir la palabra que nos dice si alguien de autoridad. ¿Nos guste o no nos guste? Muchas veces nosotros teníamos reuniones de colaboradores y salíamos todos desconformes con la palabra que nos había dicho el apóstol. ¿Qué teníamos que hacer? Y salíamos todos quejándonos. Pero todos teníamos que orar y reflexionar. Los que todavía están mal son los que siempre se quejaron y no fueron obedientes. Amén. Los que están bien son los que estamos persiguiendo las buenas cosas de Dios. Con nuestros errores, no somos perfectos ninguno, pero hay que ser obedientes. Amén. La obediencia tiene mucha bendición, pero la desobediencia trae maldición, lamentablemente. Amén. Nosotros debemos ser guiados por la voz que puso el Espíritu Santo. Monse, eres maravillosa. Eres una mujer de Dios de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Emanuel, eres maravilloso. Eres de la cabeza a los pies un hombre del Señor. Vicente, eres un hombre del Señor de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Elvira, eres una mujer de Dios de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. No dejemos que nada entre para que borre esas cosas. No dejemos que nada nos haga el daño. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, porque muchas veces, Señor, estamos ennubilados, nos confunden, nos dicen una cosa, otra, Señor, y no sabemos cómo seguir. Pero hoy nos explicaste, Señor, que tenemos que escuchar la voz de la persona que está guiándonos, Señor. No las voces ajenas, sino la voz de esa persona, Señor, que tú pusiste. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.